Bienvenidos de nuevo. Creo que esta es la parte 3 que estamos haciendo de este Symposium que sucedió en Puerto Rico. Vamos a continuar con esto y vamos a continuar haciendo observaciones. Espero que hayan visto la primera parte y la segunda parte, especialmente el final de la segunda parte. Creo que estaba bien fuerte. Um, y vamos a continuar con esta tercera parte. Vamos a tener una oración primero. Gracias Dios por esta continuación. Te pido que estés con nosotros, que me sigas ayudando poder desarrollar esto eh, y para que puedan las personas, otra vez estamos pidiendo específicamente para esos que están en la iglesia adventista, que son trinitarios, que puedan ver este videos, esta serie y sus ojos puedan ser abiertos. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como dije, estamos continuando aquí. Vamos a poner otra vez la pantalla para creo que esta es la tercera parte. Esto no es lo que yo quería, vamos aquí. All right. So, continuando, quedamos en que él dijo que los antitrinitarios estaban entrando, infiltrándose a la iglesia y vimos como que la iglesia adventista, ¿verdad? Empezó como no trinitarios y en sí fue la Trinidad que se infiltró ha sido infiltró la iglesia adventista. Vamos a continuar. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Creo que es una forma de expresarse muy clara, categórica. Aún así siempre hay personas que como que se rebuscan para intentar decir que no hay tres allí. No entiendo cómo no se pueden ver tres personas allí. All right. So, él no entiende, bueno, no es que no entiende, él ve tres personas, pero dice que no entiende cómo las personas no ven tres personas. Ahora, algo muy interesante. Otra vez, si, como he dicho antes, un buen video que tengo es ser versus persona. Y también hay un video que se llama, también recién, que se llama Bautismo, creo que se llama, que pero sugería que vieran donde yo presento un poco más de estas cosas. A.G. Daniels y Kellogg terminaron aceptando la Trinidad, ¿verdad? A.G. Daniels la aceptó un poco después, pero cuando él estaba teniendo una conversación con Kellogg en el año, creo que fue 1903, Kellogg escribió un libro que era el libro del templo viviente, que un poco, la iglesia adventista es se le enseña un poquito lo que sucedió durante ese tiempo, porque Kellogg fue un hombre reconocido porque con el panteísmo y todas esas cosas. Pero la cosa que nos enseñan es que Kellogg escribió no una parte, quiso eh, corregir el libro en Temple. Y, y Kellogg no, no entendí. Es más, lo que voy a hacer es que le voy a buscar el original para que puedan ver la carta original. Denme un segundo. Ok, so aquí está la carta original. Esto es una copia que se puede encontrar en el White State, que yo la tengo. Esto fue una carta, vemos aquí la General Conference of Seventh-day Adventists, espero que lo puedan leer, está en inglés, lo voy a traducir en español. Una carta que el A.G. Daniels le escribe a Elder W.C. White. Elder W.C. White o Brother White, el hermano White, que Elder es anciano, anciano W.C. White, es Willie White, el hijo de Ellen G. White. Esta carta fue escrita en octubre 29 de 1903, como dije. Um, Y esta carta ya para este tiempo ya había problemas con Kellogg y el libro, el templo viviente, que no puede ser escrito, que no lo acepte, que el NGO escribió que no se acepte, etcétera, por las razones panteístas que estaban ahí. Ahora, hasta ahí es lo que la iglesia adventista enseñan a los miembros en las iglesias, pero no lo enseñan completo porque una, a lo mejor no lo saben, o segundo, no lo quieren enseñar porque entonces pondría la Trinidad en una mala luz. So, aquí él dice, querido Brother White, hermano White, desde el concilio, desde que se cerró el concilio, yo he sentido que debo escribirte a usted confiadamente
sobre los planes de Dr. Kellogg para, para revivir y republicar su libro el Templo Viviente. Entonces dice ahí que el tiempo, o sea, no lo he escrito porque no, el trabajo no lo ha permitido, etcétera. Ah, entonces habla un poco de lo que hablaron. Vamos a ver aquí la parte importante. Ok, entonces ahí es que habla. Entonces dice aquí donde dice, y entonces después de lo que dice aquí, vamos a ver si como un poquito de texto. Pues vamos a cogerlo de aquí, nada más para coger un poquito de contexto para entrar y no entrar así tan frío. Él dijo que todo el tiempo él tenía problemas de conocer el estado del carácter de Dios y su relación con el mundo de sus obras creadas. Él se sentía seguro que él creía igual como lo que los testimonios enseñaban. Estos son los testimonios del NGY. Y lo que el doctor Wagner y el anciano Elder Jones han había enseñado por años. Pero él ha venido a creer que, eh, que ninguno de ellos lo han expresado en la forma más correcta. So, en otras palabras, de lo que se está hablando aquí, él pensaba principalmente que él creía o entendía lo que los testimonios estaban hablando, y eso tenía que ver tú sabes, con el concepto de Dios, etcétera. Porque recuerda, el libro tenía que ver que Dios estaba en todos los lugares y todas esas cosas. Ahora, continuando aquí, recuerda, él terminó diciendo que él piensa que ellos no lo escribieron o lo expresaron en la mejor forma. Ahora, él cree que sí lo puede hacer. Y Daniels continúa con estas mismas palabras que voy a decir. Kellogg, él después me dijo que sus formas anteriores, teniendo que ver con la Trinidad, han estado como estorbo en la fe. Vamos a ver si lo podemos traducir. Yo sé lo que lo tengo aquí, pero no para que lo puedan leer más claro. Ok, perdonen por el para atrás y para adelante. Bueno, le enseñé el original. Aquí está la traducción. Él, Kellogg, los paréntesis son extra. Él, hablando de Kellogg, luego declaró que sus puntos de vista anteriores con respecto a la Trinidad le habían impedido hacer una declaración clara y absolutamente correcta, pero que en poco tiempo había llegado a creer en la Trinidad y ahora podía ver con bastante claridad dónde toda la dificultad estaba y creyó que podía aclarar el asunto satisfactoriamente. Me dijo que ahora creía en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y su opinión era que era Dios Espíritu Santo y no Dios Padre que llenó todo el espacio y todo ser viviente. Ahora, la última parte de lo que él cree que llena, etcétera, aunque está en error, la forma que lo hace no es el punto de lo que estamos hablando aquí. Como dijo el presentador, él no puede entender cómo la gente no puede verlo. Bueno, este mismo problema que Kellogg tuvo. Kellogg lo veía de la misma forma que el presentador que se está moviendo lo ve. Como vemos aquí más evidencia de lo que la iglesia creía en este tiempo. Cuando dice que luego él declaró que sus puntos de vista anteriores con respecto a la Trinidad le habían impedido hacer una declaración clara y absolutamente correcta. Porque es que sus puntos de vista anteriores con respecto a la Trinidad habían impedido, porque la iglesia no creía en la Trinidad en ese tiempo. Estamos hablando de 1903, después que supuestamente dicen que el NGO se convirtió. Obviamente que no. So, él dice que después de un tiempo, en poco tiempo, ¿verdad? Tratando de arreglar este libro, él llegó a creer en la Trinidad y podía ver con bastante claridad donde toda la dificultad estaba. Por el resto de la carta nos dice, porque no está ahí, aquí continúa, y él dijo que si él creía en eso, antes de escribir el libro, él podía expresar correctamente, tú sabes, podía expresar su punto de vista sin dar la impresión incorrecta que el libro da ahora. So, él cree que puede cambiarlo, el libro,
y hacer lo correcto con esta nueva creencia de la Trinidad. Y Daniels le dice a él, ¿verdad? O le está escribiendo al hijo de Ellen G. White, Willie White, y le dice, yo le puse a él, yo Daniels, le puse a Kellogg las objeciones que yo encontré en sus enseñanzas y traté de enseñarle que la enseñanza estaba completamente contraria al Evangelio, que no puedo ver cómo puede ser revisado cambiando algunas expresiones. Y continúa ahí, etcétera. Lo voy a poner así en la pantalla mientras yo hablo para que lo puedan leer el que sabe en inglés. Ahí lo pueden ver. So, Daniels, que todavía en este momento no estaba convertido a la Trinidad, le está diciendo que el concepto trinitario está completamente opuesto al Evangelio. Otra vez tengo un video que se llama Evangelio versus la Trinidad, que es de otra persona, lo traduje en español para que lo puedan ver y puedan ver por sí mismo cómo es que contradice el Evangelio. ¿Ok? So, el mismo Daniel se lo está diciendo, se lo dijo a Kellogg. So, en ese tiempo, en el tiempo de los pioneros, en el tiempo de Ellen G. White, ellos entendían que la Trinidad completamente era contraria al Evangelio. Vamos a continuar entonces aquí con el video que tenemos aquí. Para poder terminarlo. Okay. Tenemos una foto aquí, un acercamiento. Ustedes lo pueden Okay. ver allí en inglés. Tal vez algunos pueden verlo mejor. ¿Ya se dieron cuenta? There are three living persons of the heavenly trio. Se logra visualizar bien la forma en que Elena White lo escribió, muy fácil de entender. Tenemos aquí esta es una fotografía del manuscrito. Tal vez no se alcanza a visualizar bien por la forma en que le escribía a lo rápido ahí la hermana Elena, pero se alcanza a ver donde dice three persons. ¿Se dan cuenta? Three persons. Ahí está en la flecha roja. Bueno, él no presenta, bueno, él lo presentó, no quiero decir no lo presenta, pero no se ve aquí, nosotros no lo podemos ver. Afortunadamente, yo tengo la copia de eso que le está mencionando, y aquí está. Déjame ver si se lo puedo aumentar para que lo puedan ver bien. ¿Ok? Aquí está, como dice, ella escribió muy rápido. Believe no sé cosa, aquí está, there are the living, or there are three, no sé lo que dice ahí, pero living three persons of the heavenly trio, como él mencionó. Las tres personas vivientes del trío celestial. Creo que como se traduce. Ahora, lo que él no menciona, y aquí está el rojo, lo que él no menciona, si dice three persons, pero si te das cuenta, la S la subrayó. No son tres personas que ella quiso escribir. Y ve aquí, dice personality. Ven aquí, ality. A-L-I-T-Y. En otras palabras, son las tres personalidades del trío celestial, no las tres personas que completamente cambian lo que ella quiso decir. Una cosa es tres personalidades y otra cosa son tres personas. ¿Ok? So, yo sé que le está empujando algo, pero la misma evidencia que le está dando, la misma evidencia que hemos visto hasta ahora, hasta las citas que dio, que él sacó, no sé si lo sacó del aire, pero creo que Dios está usando eso para que lo que puedan mirar y ver e investigar por sí propio, Dios le está dando un mensaje. Y aquí lo estamos viendo de nuevo. Las tres personalidades, no las tres personas. Vamos a continuar con el estudio. Siempre necesitamos estar conscientes que todas nuestras traducciones al español
obedecen a una forma inglesa que se puede corroborar. Usted quiere corroborar, por supuesto, métase de lleno, visite el Centro White, pregúntele al pastor, al doctor Obed. Ok, so, mantenga en mente lo que acabo de decir, ¿verdad? Que se asegure que lo que está traducido sea lo original, que está en inglés y todas esas cosas. Lo estoy diciendo porque esto lo vamos a ver esta misma idea en acción en un ratico después. So, mantengan eso lo que acabo de decir. O al doctor Espinosa, a cualquiera de nosotros que estemos a su alcance, pregunte por estas cosas porque se pueden verificar. Hay una dinámica entre el Padre y el Hijo, así como la Biblia también la presenta. La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad ni de uno ni de otro. Está poniendo una analogía de la relación de Cristo con sus discípulos. Ahora escuchen. Son uno en propósito, mente, en carácter, pero no en qué, no en persona. Así es como Dios y Cristo son uno. Está clara la analogía, buenísima. Se está comparando a Cristo con los discípulos y le dicen, así como ellos son uno y al mismo tiempo tienen su propia individualidad, así pasa con Dios y Cristo. Tiene su propia personalidad, diferentes, pero se muestran como uno solo. Ahí se puede comprobar la dinámica de la pluralidad y la unicidad al mismo. Ok, so, algo muy interesante. ¿Por qué el Padre y el Hijo, Cristo y nosotros, pero no vemos nada de Dios, el Espíritu Santo, como uno con nadie? Ni Él lo dice de su propia boca, de su propia mente, ni lo dice la Biblia, ni lo dice el Espíritu de Profecía. Porque es que porque nada de esas tres cosas nadie dice sobre el Espíritu Santo. Recuerda que dije que el Espíritu Santo no se ha mencionado por un rato, lo vemos aquí, no se ha mencionado todavía como uno ni nada de esas cosas. Y todo lo que hemos visto enseña el contrario, que no hay un Dios, el Espíritu Santo, porque Dios no es una Trinidad. Ah, y porque también, ¿verdad? Como Cristo es uno con nosotros, pero no somos manera de personas, somos propósito esto y lo otro. ¿Por qué entonces que nosotros vemos una diferencia entre cuando Ellen G. White mismo lo escribe y él lo menciona, lo que Ellen G. White dice, sobre Dios y Cristo, si Cristo es el mismo Dios? Entonces, ¿a quién ella se está refiriendo? A Dios. Y ella se refiere a Dios, al Padre, como nosotros vemos en la Biblia y hemos visto ya en sus escritos. Ahora, quiero que oigan muy bien lo que va a decir ahora, en los próximos segundos. Oigan muy bien. Al mismo tiempo de nuestro Dios. Tenemos otra cita por acá. Oigan. Ajá, Dios es uno con el Padre, pero Dios y Cristo son dos personas distintas. Ok, so, recuerden lo que dije, que nosotros íbamos a ver en acción que el español tiene que estar traducido en el inglés. Cuando yo oí esto, que el Padre es uno con Dios, yo dije, espérate, yo conociendo el escrito en G. White, no, Dios es el Padre. Ella en ningún tiempo ella pudo escribir que el Padre es uno con Dios. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Nosotros buscamos, porque yo creo que ahora se pone la cita, lo van a ver, pero antes de poner la cita, ya yo tengo la cita. Vamos a buscar la cita aquí en español, que creo que es esta que yo tengo aquí, que saqué antes. Aquí está, ¿verdad? Que está en ATO 15.3. Déjame ver si esta es la misma. Sí, esta misma es. Usamos esta misma. Dice aquí, Dios es uno con el Padre. Eso fue lo que leyó. Y recuerde lo que dijo. Hay que estar asegurado de lo que dice. Pero Dios y Cristo son dos personas distintas. So, aquí él ya mencionó que Cristo y Dios son uno. Y ahora está, él mete que el Padre y Dios es uno. Ahora, hay dos formas de ver esto. O uno, él está buscando donde él pueda y él sabe lo que es correcto y no. O segundo, que creo que lo que, tú sabes, vamos a darle
Creo que lo que es que él está leyendo por arribita lo que le ha enseñado. Él no de verdad conoce, porque vamos a ver, hay, va a haber un punto donde él habla y habla y habla y habla y empieza a inventar más cosas. Y él vio esto aquí, que Dios es uno con el Padre. Ahora mira lo que el versículo dice. Dios es uno con el Padre, pero Dios y Cristo son personas. Lean la oración de Cristo registrada en el capítulo 17 de Juan y encontrarán este punto claramente presentado. Cuán fervorosamente oró el Salvador para que sus discípulos pudieran ser uno con él, así como él era uno con el Padre. Ahora, solamente aquí leyendo el contexto, porque cuando leemos el contexto vemos si hay un error o no, o si lo que están tratando de hacer es, lo están tratando de manipular. Dios es uno con el Padre, aquí dice, es así como él, hablando de Cristo, era uno con el Padre. Pero Dios y Cristo son los mismos, que Dios es el Padre. So, ahora vamos a ir al original, pero quiero continuar esto aquí. Pero la unidad que existe entre Cristo y sus seguidores no destruye la personalidad de uno y los otros. Ellos deben ser uno con Él y Él es uno con el Padre. Mediante esta unidad deben expresar claramente al mundo que Dios envió a su Hijo para salvar a los pecadores. La unidad de los seguidores de Cristo con Él debe ser la prueba grande y nunca de que Dios ciertamente envió a su Hijo, etc. So, ¿qué es lo que el capítulo 17 de Juan nos dice? Aquí mismo nos dice, si lo pueden ver. Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Voy a brincar. So dijo Padre. Versículo 3, otra vez lo hemos leído antes. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. So, ponemos aquí que dice Dios es uno con el Padre. Lee el capítulo 17. Jesús dice que el Padre es el único Dios verdadero. Entonces, ¿cómo es que Dios es uno con el Padre? ¿Qué es lo que nos dice el original? Vamos al original. Vamos aquí. Vemos que esto es IN para inglés. Y este es el original. Y nos dice aquí, ¿qué es lo que nos dice aquí? Cristo es uno con el Padre, pero Dios y Cristo son dos personas distintas. Leer la oración de Cristo en el capítulo 17. Somos aquí, pero que Cristo, ¿verdad? Es uno con el Padre. Vemos aquí Cristo, Cristo es Cristo. ¿Y quién es el Padre? Dios. So, vemos que la traducción en español, cuando uno ve la traducción y lo oye por así, especialmente siendo uno en la audiencia que no de verdad está poniendo atención, no de verdad conoce lo que el NGY enseñó, no conoce lo que la Biblia enseña, oye esto que dice aquí, vamos a ponerlo aquí de nuevo, Dios es uno con el Padre, va a decir, oh, mira, ahí está el Padre con Dios, es uno. No, mis amigos. Dios es el Padre. ¿Cómo es que Dios es el? Y vemos el original, que no es Dios, que es uno con el Padre, sino es Cristo. En otras palabras, es una eh, traducción equivocada con error. Hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Esta es una razón por la que hay que tener mucho cuidado. So, parte de su presentación está fundada en error, que está clarísimo en este ejemplo. Y puede entonces ver como un error aquí, si tenemos esto como error, podemos ver cómo esto hace todo erróneo, empieza a hacer las cosas más erróneas y más erróneas y más erróneas. Eso hay que tener mucho cuidado. Vamos a continuar aquí la presentación. ¿Se dan cuenta? Dice, Dios es uno. Sí, pero son dos personas distintas. Cuando vemos al Padre y al Hijo. Dios es uno. Antes eran tres seres, después eran tres personas, después eran tres seres de nuevo y ahora son dos personas. Piensen por favor. Hijo son dos personas distintas. Entonces llegamos a una muy clara conclusión. La unidad no anula la individualidad. Son Otra cosa que no tengo aquí en mis notas, pero me viene a la mente. El Hijo, Jesús, es uno con su discípulo. El Hijo es uno con el Padre. Entonces, si eso es así como lo dice, la Trinidad verdadera, y esto está en Juan 17, lo leen, lo que estoy, no la Trinidad, lo que estoy diciendo la Trinidad, pero que esto, tú sabes, el uno con esto y el uno con el Padre y el Hijo con nosotros.
Si eso es así, que eso significa que esto hace una deidad o una trinidad o un solo Dios, que son tres dioses, etcétera. Entonces la Trinidad verdadera es el Padre, el Hijo y los discípulos. Esa es la Trinidad verdadera. Ahora, mis hermanos, nosotros somos Dios, no lo somos. Pero la conclusión, si vamos a lo que él dice y leyendo lo que dice la Biblia y también el Espíritu de Profecía, como él acaba de leer, si el Padre y el Hijo, siendo uno, significa que son una deidad y el Hijo y nosotros somos unos, significa entonces que nosotros, como él es deidad, nosotros también somos deidad. Y no es así. Tengan en cuenta. Vamos a continuar. Son las cosas que tenemos que tener claras de la dinámica de la unicidad y la pluralidad a lo interno de nuestro Dios Todopoderoso. Bien, entonces vamos a la otra parte que tiene que ver con la dinámica del Hijo. Ahora vamos a ver la dinámica de esa interacción a lo interno entre el Hijo y el Espíritu Santo. Veamos acá. En primer lugar, necesitamos estar claros, mis hermanos y hermanas, en cuanto a la naturaleza del Espíritu Santo. Se ha especulado mucho y es que tenemos que tener cuidado. Cuando abordamos nosotros el tema de la deidad, tenemos que acercarnos con reverencia, con solemnidad, con humildad. Estamos pisando terreno muy sagrado cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de sus personas. Tenemos que pronunciarnos con sumo respeto. Y también porque hay misterio en esto. No podemos decir que tenemos respuesta para todo, pero bendito sea Dios que aparte de la Escritura tenemos una luz menor. Si a algunos el lenguaje bíblico le parecía muy intrincado, ahora con los escritos de Elena White tiene que quedar mucho más aclarado. Porque para eso está la hermana Elena y la luz menor. Intentan esclarecer aquellos puntitos donde quizás en el lenguaje bíblico no quedaba muy claro. Ella adiciona información para que tengamos un cuadro más completo de las cosas que creemos. Muy bien, muy bonito lo que dijo. No dijo nada. En todo lo que hemos nosotros visto, todo está claro en la Biblia y todo está claro escrito en el GY. Y no se ha visto hasta ahora, por medio de la Biblia y lo escrito en el GY, una Trinidad. No se ha visto. Vamos a continuar, a dejar que él siga diciendo lo que quiere decir para ver qué más dice. Entonces fíjate, necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una, ¿qué dice ahí? Que es una persona, obviamente una persona divina, no una criatura, sino un Dios personal. Así como Dios es persona, anda en estos terrenos. ¿Ya se dieron cuenta que la palabra persona no está en mayúscula? Algunos han hecho problema porque mayúscula sí, que tiene mayúscula, no tiene mayúscula, entonces significa que no es Dios. Hay que establecer una diferencia. En asuntos editoriales, la persona que redacta no necesariamente está reflejando su punto de vista teológico. Hay que establecer, una es la concepción teológica y otra cosa es la definición editorial. Entonces, la hermana Elena a veces le pone mayúscula, digamos al pronombre he, le pone mayúscula, y cuando habla, por ejemplo, ahí dice persona, pues lo pone con minúscula. Eso lo utilizado de una manera intercambiable, no es un asunto rígido del cual hay que aferrarse por una mayúscula, no vale la pena. El Espíritu Santo es una persona porque testifica en nuestros espíritus. Es cierto, la Biblia presenta al Espíritu como, como fuego que se puso sobre los apóstoles, que como el aceite, de una manera, digamos, despersonalizada. Y por eso es que se ha generado cierta discusión, debate, especulación sobre la personalidad del Espíritu Santo. Pero ya nosotros con esta luz que tenemos aquí está clarísimo, el Espíritu Santo es una persona. Claro, el libro de Hechos también ya nos adelanta que el Espíritu se le prohíbe, habla, decide, yo quiero, apártenme a Bernabé y a Saulo. Alguien que no sea
Una persona no puede hacer esas acciones. Ese es el mismo argumento de Elena White. Dice ella, tiene que ser una persona porque si no, no podría testificar a nuestros espíritus. Luego, tenemos esta otra cita también muy buena. El Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina. Además, porque en caso contrario, no podría escudriñar los secretos, etcétera, etcétera. Ahí tenemos la cita donde se insiste en que es una persona, una tercera persona de la deidad. Ok, solo dejé hablar bastante porque he estado parando y yendo y parando y yendo y parando y yendo. Dejé hablar para que pueda hablar bastante. Vamos a ver unas cosas aquí. Vamos a ver, ok, por ejemplo, a ver si está en español, no creo que está en español, por eso estoy mirando. Ok, Carta y Manuscrito, volumen 21, febrero 7 de 1906. Este es un manuscrito que fue publicado completamente en 20 MR 64 a 69. Una de las cosas, como dije anterior, que pasa, un problema que pasa es que muchos escritos en Yuan no están traducidos al español. Esto es uno de los muchos. Aquí dice, el Espíritu Santo tiene una personalidad, o Él no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus que nosotros somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina, y este es prácticamente lo que Él presentó, la cita que presentó, pero lo más interesante de todo, el que Él no leyó completamente toda la cita y lo cortó. Dice aquí, o Él no pudiera buscar los secretos que están escondidos en la mente de Dios. Yo no creo que ni leyó tanto, pero dice, como dice otra vez, el Espíritu Santo tiene una personalidad, o Él no pudiera dar testimonio a nuestros espíritus, y con nuestros espíritus, que nosotros somos hijos de Dios. Él también debe ser una persona divina, o Él no pudiera otra vez buscar los secretos que están escondidos en la mente de Dios. No sé si esa parte la leyó. Y ahora está la parte que Él no leyó. 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Vamos a leerlo aquí en la Biblia para no destruir con la traducción. 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Dice, porque, y vamos a asegurar que eso es lo que dice aquí. Ajá, eso es lo que dice aquí. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Ese es el mismo versículo en completo. Ahora, quiero empezar esto del versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Dios nos reveló cosas a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y aquí está el versículo nuevo, y ahora voy a enfocar en lo que quiero que vean. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Te voy a preguntar a ti, oyente, que crees en la Trinidad. ¿Quién conoce las cosas tuyas sino el espíritu tuyo, tu propio espíritu que está dentro de ti? ¿Es tu propio espíritu otra persona que tú? ¿Otro ser? Pudiera yo decirte, ven aquí, conoce mi espíritu, John el espíritu. No, el espíritu mío conoce las cosas que están en mi cabeza, conoce las cosas que están en mí, porque es mi espíritu, es mi mente. Vamos a continuar leyendo para que vean todo el contexto. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Su propio espíritu, su propia mente, sabe sus propias cosas. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. La única cosa de Dios que conoce la cosa de Dios es su propio espíritu, su propia mente. Una de las características del espíritu, obviamente no me las sé todas porque como dice la naturaleza en sí, un misterio para la identidad, ya la vamos a ver aquí de nuevo, pero la identidad es Cristo, como la Biblia lo enseña.
pero el Espíritu de Dios es su propio espíritu, es su propia mente, es su propia cosa. Por eso dice en el versículo 10, Dios nos reveló a nosotros estos secretos que nos dio, nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escondría en lo profundo de Dios. El Espíritu de Dios sabe las cosas de Él, porque es su propio Espíritu, es Él mismo, ¿verdad? No Dios el Espíritu Santo, como no es John el Espíritu, sino es el Espíritu de John, es el Espíritu de Dios. Y las cosas que están en mi mente, yo las conozco. Y si tú y yo, Pablo tiene dos versículos que no creo que lo tengo aquí por cuestión de tiempo. Si tú y yo, en dos partes, Pablo habla que aunque él no estaba ahí presente físicamente, él estaba ahí en espíritu. Y lo que sucedió, sea bueno o malo, él ya lo juzgó como bueno o malo. Están ahí, no me recuerdo cuáles son ahora mismo, pero hay dos ejemplos. Igual con Dios, Dios nos da de su espíritu para que nosotros podamos saber las cosas que Él quiere que nosotros sepamos. Eso es lo que dice el versículo 10 y el versículo 11. Continuando con el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Menos que digamos que el mundo es una persona, un ser que tiene un espíritu, ¿ok? Y sabemos que no podemos considerar que esto está hablando que el Espíritu Santo es una persona como es el Padre y el Hijo, porque es la persona del Padre y del Hijo. Esto lo vamos a ver en un minuto, ¿ok? Igual como Kellogg tenía un problema, porque una cosa, recuerda que leímos que Kellogg decía que se dijo que Kellogg creía que él conocía los testimonios. No creo que lo tengo aquí en estas notas, pero dos o tres veces Kellogg escribió a cartas, yo creo una o dos veces a Butler y no sé a quién más, pero dijo que el problema que tenía era que cómo era que la tercera persona, el Espíritu Santo es la tercera persona, pero no es una persona. Eso le encontraba duro para entender. Porque cuando él leía la tercera persona de la deidad, como cuando él llegó, él escribía, él estaba pensando que es una persona tercera literalmente, cuando en sí esa tercera persona gramáticamente. En otras palabras, si yo puedo hablar de yo mismo, vamos a usar Biblia. Jesús habló todo el tiempo, o no todo el tiempo, muchas veces se le habló el Hijo del Hombre y en Juan habló el Hijo de Dios. ¿De quién está hablando? ¿De él o de otra persona? Él está hablando del mismo en la tercera persona, gramáticamente. El Espíritu Santo es la tercera persona, pero gramáticamente es Jesús, pero en tercera persona, ¿ok? Porque es su espíritu. Vamos a ver unos más citas y eso ahora a continuar. Dice, continuando aquí, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido. Eso es lo que yo estaba diciendo. No la reveló a nosotros por el espíritu, o no nos la reveló, porque el espíritu todo lo escudriñado en lo profundo de Dios, porque es la mente de Dios. Lo cual también, el versículo 13, hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 15, para ahorrar tiempo. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Ok? Si nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros sabemos las cosas de Dios, porque Dios le ha revelado a él, a su Hijo, las cosas, y su Hijo, por medio de su Espíritu, nos da de su Espíritu, ¿verdad? Que tiene que ver con su mente, para que nosotros sepamos las cosas de Dios. Todo es por medio del Hijo. Por eso es que cuando estaba hablando él ahorita sobre como Jesús es con los discípulos y Jesús es con Dios, ¿por qué no dice Dios con los discípulos directamente? No lo puede ser, porque Dios lo hace todo por medio de su Hijo. Hay unas citas, ah, sé que está en redención, la historia de la redención, y se me olvidó dónde más está, y dos o tres partes más donde dice que después de la caída Dios no podía tener comunicación directa con la humanidad. Él tuvo que comunicar por medio de Cristo, su Hijo. Entonces, por eso es que por medio de Cristo, en Juan 17 nos dice, Cristo en nosotros, nosotros en Cristo, y Cristo en el Padre. Si nosotros estamos en Cristo y Cristo está en el Padre, nosotros estamos en el Padre con el Padre por medio de Cristo y el Padre está en nosotros por medio de Cristo. Eso, no sé si está un poquito más complicado eso, pero
Espero que vayan entendiendo. Vamos a Romanos capítulo 8. Eso tiene que ver con la cita que él dijo. Vamos con Romanos porque dijo como el Espíritu intercede por nosotros. Ahora, quiero ponerlo un poquito complicado para el oyente, porque yo sé que en el oyente, cuando leen estos versículos, enseguida van a empezar en la Trinidad. Pero vamos a dejar que el mismo Pablo lo explique. Dice aquí, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Ok? Muchos aquí pueden decir, oh, mira, este Dios, el Espíritu Santo, que intercede por nosotros. Nosotros tenemos el intercedor, que es el Espíritu Santo. ¿Cuántos intercesores nosotros tenemos? Ahora, el pastor suyo o este presentador pudiera decir, oh, tenemos dos. Ok, está bien. ¿Cuánto es que dice la Biblia y el espíritu profecía que tenemos? Específicamente la Biblia. Recuerde que dijo la Biblia primero. La Biblia solamente dice que nosotros tenemos solamente un intercedor y ese es Jesucristo. Solamente. No hay ningún otro. Ok, vamos a ver que Pablo nos lo explique ahora. Pero antes que nos explique ahora, vamos a tratar de deducir de estos mismos dos versículos. El Espíritu mismo intercede por nosotros, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ya hemos leído, como 2 Corintios 3:17, el Señor, hablando de Jesús, es el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿verdad? Que somos hijos de Dios. En otras partes, eh, right, nos ayuda más el que, ok, no, esto le voy a dar un bono que no estaba pensando ponerlo aquí, no lo tenía pensado hasta ahora, ¿verdad? Intercede por nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es este espíritu que nosotros tenemos, que Dios nos dio? Gálatas 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Ok? El espíritu nosotros tenemos, el espíritu de Cristo. Es Cristo. Por eso que dijo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, tenemos la mente de Cristo. Cristo es el que intercede por nosotros. Su espíritu intercede con nuestro espíritu y nuestro espíritu no es otro que nosotros mismos. Tiene que escudriñar los corazones. Cristo escudriña los corazones. Creo que en el Nuevo en los Evangelios, no sé si en el libro de Juan dice él escudriña, ¿verdad? Él ve lo que el corazón tiene y él sabe cuál es la intención del espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, ahora este espíritu, yo sé que lo pusieron en letra grande, pero recuerda, esto fue traducido muchos años antes y no todo, igual como cuando vemos el versículo donde Jesús le dice al ladrón que está en la cruz, este día tú estarás conmigo en el paraíso. Sabemos que la coma no está bien puesto, esta letra no necesariamente creo que debe estar mayúscula, conforme a la voluntad de Dios. ¿Quién conoce la voluntad de Dios más que el Hijo? Ahora vamos a ver aquí Pablo mismo, unos versículos anteriores. Vamos a leerlo de nuevo. El Espíritu nos selló en nuestra debilidad. El Espíritu mismo intercede por nosotros, mas el que escudriña los corazones sabe la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vamos a unos versículos anteriores. Romanos capítulo 8 de nuevo, el mismo capítulo, versículo 9 al 10. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ¿verdad? Ahí está ese espíritu. ¿Cuál espíritu es? El espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cuál es este espíritu de quién es? Es el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo. ¿Es Dios y Cristo el mismo aquí? No, lo vamos a ver ahora. Dios es el Padre y Cristo es el Hijo. Y tienen el mismo espíritu. ¿Por qué? Porque en Juan 5 creo que dice, el Padre le ha dado vida a su Hijo, eso es espíritu. También hay otra parte donde dice que el Padre le da el espíritu a su Hijo sin medidas, ¿verdad? Es el mismo espíritu. El espíritu es vida. El espíritu de Dios que mora en nosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ok? Entonces tenemos el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo. Y ahí termina. Si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es él.
Y el espíritu donde es que está dentro del discípulo, del santo. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad era muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Ese espíritu es el espíritu de nosotros, que es nuestra vida. Y si el espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, ese es el espíritu de Dios que estaba en Cristo Jesús, ¿verdad? Que lo resucitó, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, que es el Padre, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahora, yo creo que este último espíritu, creo que es el espíritu del Hijo, porque solo dice aquí, si Cristo, versículo 10, está en vosotros. Cuando dice, si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es él. Y después dice, conectado con el espíritu de Cristo, es Cristo mismo en vosotros. Y Cristo mismo está en vosotros por medio de su espíritu. Ahora vamos a ver un poco más de eso. Ahora, desde el punto de vista del espíritu de profecía. ¿Ok? So, ¿por qué? Ahora que lo estoy viendo más claro, por su espíritu que mora en vosotros. ¿Por qué su espíritu que mora en vosotros? Porque recuerda, Jesús en nosotros, nosotros en Jesús, como dice en Juan 14 y Juan 17. Ese es Cristo que está en nosotros. Y el Padre Padre resucitó a su Hijo. Y como el Padre resucitó a su Hijo, el Hijo está vivo. Y como dice eh, Jesús en Juan 14, porque yo vivo, tú vives. Porque ¿quién es que está en nosotros que está vivo? Es Cristo mismo. Vamos a verlo esto del espíritu de profecía. Vamos a empezar con el deseo de toda la gente, uno bien favorito de muchos, especialmente esos que le gustan usar esto como para la Trinidad, el libro este. Vamos a desear a toda la gente, a verdad, hay que buscar el lenguaje español, este lenguaje español. Ok, dame un segundo, tengo que creo que reiniciar esta página porque no sé por qué, pero déjame reiniciarla aquí un momento. Ok. Ah, ok. Y está, es que tengo una cita en inglés, vamos a buscarlo en español. Perdonen, que estoy aquí tratando de. Y quiero dárselo también del original. Vamos aquí a compartirlo. Okay. So, esto es deseado a toda la gente en el inglés 671.2. Ahora le doy la cita en español. Lean aquí. El pecado podía ser. Vamos a leer aquí. A ver. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. Ahora lean esto. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a devenir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es lo que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe en la naturaleza divina. Oigan eso, por el Espíritu, que es la tercera persona de la divinidad, nosotros llegamos a ser partícipe de la naturaleza divina. Y aquí está, Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. ¿Quién es solamente con esta cita, en deseado a toda la gente, eh, dice aquí, ¿quién es esta? Cuando dice aquí, el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, ¿verdad? Que iba a venir, que es el Espíritu, que lo que dice, recuerda que dije que es gramáticamente, Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tentaciones. ¿Por qué?
porque Cristo es el único que venció las tentaciones. El Padre no puede ser tentado. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado, pero Cristo fue tentado en todo y su espíritu, su vida es una vida victoriosa, una vida que venció. Y esa vida es el Espíritu Santo, su propio espíritu, su propia vida. Ahora vamos a seguir viendo. Y Él nos da su vida que venció para ayudar nosotros, nuestro espíritu, nuestra vida, vencer las tentaciones. Por eso es que dice aquí, que dice la naturaleza, ¿dónde es que dice aquí la naturaleza divina? El espíritu es purificada, por el espíritu llega a ser el creyente participante de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque el espíritu es el mismo espíritu de Cristo, es su propia vida, y su propia vida es una vida divina, y nosotros cuando recibimos su vida, su espíritu, nosotros podemos entonces vencer las tentaciones y somos partícipes de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo es divino. Vamos a ver aquí. Este está en inglés. Lo voy a leer. Lo voy a leer. Es más, déme ponérselo aquí porque lo tengo aquí para que lo puedan ver. Deme un segundo. Ok. So, tengo aquí las citas aquí escritas porque algunas están en inglés que no están traducidas al español. Dice aquí, la primera fue aquí, desea a toda la gente, 671.2. En el español está, para que lo quieran, está en DTG 625.1. Ahí está la cita en español. En el Youth Instruction 29 de junio de 1823, párrafo 8, que no está traducido, dice, no hay poder en ti aparte de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo es que se puede pelear contra las tentaciones y eso? No hay poder en ti aparte de Cristo, pero es tu privilegio tener a Cristo permaneciendo en tu corazón por fe. Y Él puede vencer el pecado en ti. No un Dios Espíritu Santo, no. Él, su Espíritu es la tercera persona de la deidad, porque es la tercera persona, gramáticamente hablando, que es Cristo mismo. Él puede vencer el pecado, Cristo, cuando cooperas con sus esfuerzos. Eh, Ellen G. White, Review and Herald creo que es, 19 de mayo de 1904. Con su espíritu, ese es el espíritu de Cristo, Cristo envía una influencia reconciliadora y un poder que se lleva pecado, creo que es lo que dice. Su espíritu, Cristo envía una influencia reconciliadora. El espíritu de Cristo es una influencia reconciliadora y un poder. Porque, como dije, Cristo venció el pecado. Y si ve que está en amarillo es porque es después de 1898, después que Ellen G. White publicó El deseo adolescente, cuando supuestamente se convirtió en la Trinitaria. El príncipe del poder del mar, ¿verdad? Esto es Testimonio Especial, serie A, número 10, página 37, 1897. El príncipe del poder del mar solo puede ser controlado por el poder de Dios en la tercera persona. Esto es el Espíritu de Cristo, de la verdad, el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, lo que está entre comillas, yo creo que eso está añadido para que ustedes entiendan que esta tercera persona es el Espíritu de Cristo. Ahora, lean aquí en Review and Herald 10 de febrero de 1891, la misma cosa. Jesús solo tiene poder para salvar del pecado, no un Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Si decimos que es el Espíritu Santo la tercera persona, que es otro que no es Cristo, que no es su Espíritu, el NGV dice que solamente Jesús que tiene poder para salvar del pecado, para librarse del poder del mal y dudar de quién ha entregado su vida por nosotros, es aflijarse e insultar al Padre. Otra vez deseado la gente, 324.1, vamos a ver si nos sale aquí. Ah, aquí está. Ok, en inglés es 324.1. Lo ven ahí, vamos a buscar el español. En el español es DTG 291.1. Nos dice, aquí está,
donde ven el amarillo, la única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justicia. ¿Ok? La única defensa en contra el mal no es esta tercera persona, el Dios, el Espíritu Santo que se está trayendo, sino es Cristo mismo. Manuscrito, vamos a regresar aquí a las notas, porque aquí sigue hablando de la, que es muy importante para que lo vean. Esto es manuscrito 44, 1898, punto 11. Cristo decidió otorgar un regalo a aquellos que habían estado con él y a quienes debe creer en él, porque esta fue la ocasión de su ascensión e inauguración, un jubileo en el cielo. ¿Qué don podría Cristo otorgar lo suficientemente rico para señalar y agraciar a su ascensión al trono mediador? Debe ser digno de su grandeza y su realeza. Cristo dio a su representante, la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. Este regalo no pudo ser destacado. El Espíritu Divino convierte, ilumina, santifica, o convertir, iluminar, santificar, sería su donación porque daría todos los regalos en uno. Sabemos aquí que está hablando que que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, que es el Espíritu Santo, es un regalo, es un don. ¿Ok? Un regalo, un don. Cuando el Padre dio a su Hijo, Él no dio un don, Él dio un regalo, nos dio un regalo, nos dio su propio Hijo como un regalo. Tanto amó Dios al mundo que se mide en el regalo que Él dio. Si Él dio a alguien por misión que tomó un nombre, una posición de hijo, y es una misión solamente, el regalo no es tanto, pero si dio su propio Hijo, el regalo es mucho. Pero vemos que aquí que es un don, ¿ok? Es una donación. En TG 185.2, 1897, nos dice, recuerda las palabras de Cristo, recuerda que Él, hablando de Cristo, es una presencia invisible en la persona del Espíritu Santo. ¿Ok? So, la persona del Espíritu Santo es Él mismo, en otras palabras. Por eso es que en la carta 66 de abril 10 de 1894, Elena G. escribe, queremos el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Nunca vemos que ella dice, queremos al Hijo de Dios, que es el Padre. No, nunca dice que queremos al Padre, que es el... No, el Espíritu Santo es Jesucristo, porque es su propio Jesucristo. Ok, vieron un poquito de mis notas, porque así puedo tener todo ahí. Vamos a continuar aquí con la presentación. Bien, veamos la siguiente cita. El príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios. ¿En la qué dice allí? En la tercera persona. La persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo. Y ya vimos con la última, con la última cita, creo que quería presentar esto antes, pero bueno, lo presenté antes, digo después, lo presenté antes. Vimos que es la persona del Espíritu Santo, es Cristo. Y vimos que queremos el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Y hemos visto que es su propio Espíritu. Vamos a continuar y dejar que termine aquí. Es más, vamos a terminar aquí porque él ahora va a empezar a decir otra cosa y esto lo vamos a dejar para el cuarto video creo que estamos entrando ahora. Vamos a tener una corta oración para poder terminar aquí con esto. Gracias Dios por esta presentación, estos comentarios que se están haciendo, estos estudios. Otra vez pido por lo que no conocen estas verdades, que ellos puedan verlo y puedan su mente empezar a trabajar y empezar de verdad a buscar lo que es la verdad. Que no sea mis palabras que tomen, porque yo solamente soy un hombre, pero que yo sea un instrumento para poder presentarle estas cosas. Te damos gracias por esos que van a ver este video en el nombre de Jesús. Amén.